Compañeros todos, doctor Inti Pérez y doctor Victoria. Hoy tenemos el gusto de presentar nuestro webinar sobre colecistitis. Pues los expositores que vamos a tener en esta conferencia son el doctor Joel Enrique Liao, la doctora Keren Rosas, el doctor Inti Pérez como moderador y mi persona, María Cid, como panelista. La colecistitis, primero que todo les quiero dar como un pantallazo pequeño de qué consiste. Sabemos que pues colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar. Esta va a tener unos componentes según su cuadro. Si es una colecistitis, digamos, aguda, más que todo va a tener que ver con la inflamación y va a tener relación con cálculos biliares. Si es una colecistitis acalculosa, va a tener relación con que no tiene que ver con cálculos biliares, pero presenta un cuadro similar al anterior, que va a ser relacionado, la colecistitis aguda sí va a tener que ver con dolor agudo en el hipocondrio derecho, también con leucocitosis, fiebre. Sin embargo, la calculosa también va a tener esto, solo que no va a presentar los cálculos biliares. Y en la otra colecistitis, que se le llama crónica, tiene relación entonces con que esta hay que especificar de que se hace el diagnóstico cuando se ha extraído la vesícula biliar. La colecistitis crónica tiene que ver con células inflamatorias constantes y crónicas que van a hacer que la vesícula se pueda ir fibrosando y engrosando de tamaño, y esto va a tener que también atenderse, pues quizás los síntomas no sean tan graves y no pongan en riesgo la morbimortalidad de la persona, pero sí van a ser necesario en algún momento realizarse algún tratamiento quirúrgico sobre todo. Dando este pantallazo inicial, entonces vamos a comenzar con las exposiciones de nuestros doctores. Me dicen si se pasa la pantalla. Ahí está. Como les dije, vamos a estar hablando de estos puntos: definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, examen físico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Ya yo les hablé un pantallazo de definición y ahora damos el paso, pues, y teniendo en cuenta la anatomía de la vesícula biliar, que sabemos que está la vesícula, el conducto cístico, está el conducto hepático común y el conducto colédoco o conducto biliar común. Eso es importante para entender bien en sí la inflamación, el cuadro de inflamación que se da en una colecistitis. Y cómo esta entonces, por su causa, que puede ser muy relacionada a las piedras, a los cálculos biliares, perdón, va a hacer que pueda haber una obstrucción y entonces se complique. A ver, adelante el doctor Joel Enrique Liao. Gracias, doctora María. Ahora le hablaré un poco sobre la etiología, epidemiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el examen físico. En cuanto a la etiología de la colecistitis, pueden ser varios. El que se da con mayor frecuencia son los cálculos biliares. Estas pueden obstruir el conducto cístico, por donde fluye la bilis cuando sale de la vesícula. Esta bilis se acumula y causa la inflamación. También tenemos los tumores en las vías biliares, y estas pueden evitar que la bilis drene de la vesícula de forma adecuada. Estas causan la acumulación de bilis que provoca la colecistitis. También tenemos la obstrucción como la torsión o la formación de cicatrices de las vías biliares, y estas pueden causar obstrucciones que provoquen la colecistitis. Otra causa también tenemos en las infecciones, como los microorganismos, los protozoos, y algunas infecciones virales también pueden causar la inflamación de la vesícula. También tenemos los problemas en los vasos sanguíneos. Esta es una enfermedad muy grave que puede dañar los vasos sanguíneos y disminuir el flujo sanguíneo hacia la vesícula, dando lugar a la colecistitis. La colecistitis puede ser aguda y crónica, y entre las agudas, el 90% se debe a la litiasis y 10% es acalculosa. Esto quiere decir que no tiene cálculos y se relaciona más de complicaciones o otras enfermedades agudas como quemadura, traumatismo, hiperalimentación, que cause
que causa éstasis vesicular y vasculitis. Y también tenemos carcinoma vesicular o del coledoco, que pueden ser acalculosa. Y tenemos la crónica, que es la inflamación. Entre las etiologías de la crónica tenemos la inflamación crónica de la vesícula y casi siempre se relaciona con cálculos biliares. Esta se debe a la colecistite aguda o subaguda repetitiva o la irritación mecánica de la pared vesicular. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, el 10% de la población mundial tiene colelitiasis. Esta es más común en mujeres que en varones en una relación de 3:1 y predomina en personas mayores de 40 años. La colecistitis representa una patología quirúrgica de urgencia de un 20 a 25%. Y en Estados Unidos se realiza aproximadamente 7,000 colecistectomías anual. Y solo el 6% de la colecistitis aguda son casos severos. Como ya mencionado, la etiología más común es la litiásica, que es de un 90 a 95%, y la alitiásica de 14 a 3,7%. Y también tenemos la colecistitis aguda o CEPRE, que tiene alrededor de 0,2 a 1%. El rango de la mortalidad de la colecistitis aguda es de 1% en pacientes jóvenes, por lo demás sano, pero se acerca al 10% en pacientes con alto riesgo o aquellos pacientes con complicaciones. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, como había mencionado, el 95% de los casos se debe a una obstrucción secundaria a cálculo. Esta obstrucción permanente genera la falta de la salida de la bilis del conducto cístico. Y el dolor que se produce se explica por la contracción intensa de la vesícula en respuesta de la obstrucción. Al hacerse repetitiva esta contracción, hay daño de la mucosa posterior y hay daño de la mucosa y posterior, hay edema de la pared vesicular por disminución del drenaje linfático y aumentando la presión dentro de la vesícula. También se libera fosfolipasa que descompone los fosfolípidos agravando la inflamación. También tenemos la isquemia que explica la necrosis de la pared vesicular y secundaria al compromiso vascular generado por el edema vesicular. También hay trombosis de los vasos císticos por compresión del conducto cístico y la hipertensión que se produce en el lumen durante la obstrucción, la que también reduce el flujo sanguíneo hacia la mucosa. El cuadro comúnmente es inflamatorio y no infeccioso. La infección ocurre secundaria a la inflamación y la éstasis biliar dentro de la vesícula. Solo el 50% de la colecistitis aguda tienen cultivos gram negativo como la Escherichia coli, la Klebsiella, los anaerobios de origen intestinal. Estos gérmenes se alcanzan a la vesícula por vía ascendente desde el duodeno, por vía linfática, vía arterial y también a través de la circulación portal. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes con colecistitis aguda se quejan típicamente de dolor abdominal, con mayor frecuencia en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. El dolor también se puede irradiar a la región subescapular y el área clavicular derecha. El dolor característicamente es constante y severo, y estas se asocian a fiebre, náusea, vómito y anorexia. Los pacientes también refieren que tuvieron ingesta de alimentos grasosos 1 hora
o más de la aparición inicial del dolor. Y este episodio del dolor suele ser prolongado, como de 4 a 6 horas. Siguiente. Eh, en cuanto al examen físico, los pacientes vienen febriles, taquicárdicos, también al palpar el cuadrante superior derecho hay sensibilidad. También se puede encontrar una masa palpable después de las 24 horas de tener el dolor. Y también encontramos el signo de Murphy, que es la pausa repentina de la, de la inspiración tras palpar profunda el cuadrante superior derecho. Los pacientes con complicaciones pueden presentar signos de sepsis, peritonitis generalizada, crepitación abdominal u obstrucciones intestinales. Siguiente. Bueno, ahorita, gracias, doctor Joel Enrique Liao, por compartir un poco más sobre la colecistitis. Ahorita vamos a continuar con la doctora Keren Rosas, que nos va a ampliar un poco más sobre el tratamiento, el diagnóstico y complicaciones. Adelante. Gracias, doctora María. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, pues debemos sospechar de colecistitis aguda en todos los pacientes que tengan dolor en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio, tengan fiebre, leucocitosis y que tengan un signo de Murphy positivo. Al examen físico puede apoyarnos al diagnóstico. Sin embargo, todos estos puntos que he mencionado, el examen físico y los resultados de las pruebas de laboratorio, no son suficientes para establecer el diagnóstico. Por lo tanto, se debería de hacer la confirmación del diagnóstico con las pruebas de imágenes, que se utiliza principalmente la ecografía abdominal mediante la demostración del engrosamiento o de edema de la vesícula biliar y el signo de Murphy ecográfico que estaré ampliando próximamente. Esto se ha condensado en los criterios diagnósticos de las guías de Tokio del 2018, en lo que podemos ver que ellos definen los signos locales de inflamación como el signo de Murphy positivo, la masa, dolor o sensibilidad en el cuadrante superior derecho, signos sistémicos de inflamación, que serían la fiebre, PCR elevado, leucocitosis, y los estudios de imágenes, que sería la ecografía abdominal, en los que vamos a ver sería el signo de la doble pared y el signo de Murphy ecográfico. Si tenemos una sospecha diagnóstica, tendremos al menos uno de los signos locales de inflamación y uno de los signos sistémicos de inflamación. Pero para el diagnóstico definitivo debemos de tener uno de cada uno. Es decir, que vamos a tener un signo local de inflamación, un signo sistémico y un estudio de imagen que sea positivo con este diagnóstico. Siguiente. El ultrasonido, pues, es la primera prueba que se obtiene y a menudo es la prueba que utilizamos para poder establecer el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%. Como ya la conocemos, tiene diversos beneficios que, pues, no es invasiva, es fácilmente disponible, relativamente barata y no somete a los pacientes a diferentes radiaciones ionizantes. Lo que veremos en la ecografía es el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, que debe ser mayor de 4 a 5 milímetros, o también podemos observar edema, que sería el signo de doble pared. Cuando se refieren al signo de Murphy ecográfico, este se realiza similar al signo de Murphy provocado durante la palpación abdominal, solo que la respuesta positiva la vamos a observar durante la palpación de esta con el transductor de ultrasonido. Esto va a ser más preciso que la palpación manual porque nos ayuda a confirmar que es la vesícula biliar la que está siendo presionada por el transductor de la imagen cuando el paciente recupere el aliento. Bueno, en las imágenes que tenemos aquí podemos apreciar que en la imagen A se muestra el líquido pericolicístico en el lado izquierdo de la vesícula biliar y también podemos observar algunos cálculos biliares y detritos dentro de la vesícula biliar. En la imagen B vemos que existe un colgajo intraluminal, el cual nos sugiere que podemos estar al frente de una colecistitis gangrenosa. Siguiente. Otras modalidades de imagen que se utilizan, pero no son el gol estándar, sería la
pancreatografía por resonancia magnética, o CPRM. Esta tiene una sensibilidad mayor en comparación a la ecografía para detectar cálculos en el conducto cístico, pero tiene una sensibilidad menor que la ecografía para detectar el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Por lo tanto, en la actualidad, el diagnóstico de la colicistitis aguda solo se utiliza este estudio, la CPRM, para ensayos clínicos, pero puede ser útil si tenemos una sospecha de cálculos en el colédoco. En comparación con la tomografía computarizada, que serían las imágenes que tenemos abajo, esta pues es innecesaria en el diagnóstico de colicistitis aguda, pero nos ayuda a demostrar fácilmente el edema de la pared de la vesícula biliar cuando esté asociado a la colicistitis aguda. Igual ambos solo se utilizan en ensayos clínicos. En las imágenes que tenemos en la presentación, pues son de un paciente masculino de 40 años que tiene colicistitis aguda por cálculos biliares, y podemos ver en las flechas que se nota un realce claro con el contraste de la pared de la vesícula biliar, y este se nota mejor con la resonancia magnética en comparación con la tomografía computarizada, y podemos observar los cálculos biliares. Siguiente. Aquí les traigo un algoritmo diagnóstico, pues principalmente el diagnóstico de litiasis biliar no complicada debemos sospecharlo en todos pacientes que tengan cólico biliar, que tengan un examen físico positivo a esta enfermedad, pruebas de laboratorio que debemos incluir hemograma completo, aminotransaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, amilasa y lipasa, recordando buscar leucocitosis y signos como la fiebre. Luego vamos a proceder a verificar con estudios de imágenes la presencia de estos cálculos en la vesícula biliar. Y recordemos que el gold estándar sería la ecografía transabdominal, ya que es la modalidad más sensible para detectar los cálculos biliares, como les he mencionado. En caso de que la ecografía abdominal sea negativa y el paciente continúe con cólico biliar, se deben hacer estudios adicionales para ayudar a este diagnóstico. Las guías sugieren que es la colecistingrafía nuclear, que es útil en los diagnósticos, pero realmente es muy poco utilizada, y el gold estándar sigue siendo la ecografía abdominal. Por lo tanto, este solo sería también para ensayos clínicos en pacientes con cólico abdominal. En caso tal de que la ecografía transabdominal sea negativa, la podemos repetir. Y si esta sigue siendo negativa, podemos entonces enfocarnos más a que el paciente pueda tener microlitiasis. Y el enfoque para descartar la microlitiasis sería realizar una ecografía endoscópica para buscar los cálculos o el lodo que no podemos observar mediante la ecografía abdominal. En caso de que esta nos salga negativa, podemos utilizar muestras de bilis con microscopía biliar para evaluar que tenga la microlitiasis. En general, si vemos el algoritmo, podemos ver que si el paciente tiene de una vez los signos de Murphy ecográficos, el edema, las piedras en la vesícula, esto de una vez nos da el diagnóstico de colecistitis calculosa aguda. Siguiente. Esto que está acá sería la clasificación de la gravedad según las guías de Tokio para la colecistitis aguda. Esta se divide en grado 1, grado 2 y grado 3, siendo medio, moderado y severo. En el grado 1 se incluye la colecistitis aguda leve, que esta no tenga evidencia de difusión orgánica ni tenga alguna enfermedad de vesícula biliar grave, y no debe cumplir con ningún criterio de colecistitis aguda grado 2 ni grado 3. En el grado 2 sería la colecistitis aguda moderada, que sigue sin tener disfunción orgánica, pero debe tener al menos uno de los siguientes signos. Tenemos que tener la duración de los síntomas al menos de 72 horas, un recuento de leucocitos mayor de 18.000, y que se esté con el dolor en el cuadrante superior derecho de la palpación, o que tengamos signos de inflamación mediante los estudios de imágenes. Y el grado 3, pues ya es la colecistitis aguda severa, que aquí sí se incluye la disfunción al menos de un sistema orgánico, ya sea cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico, según los criterios que ven en pantalla. Esto nos ayudaría para definir el tratamiento más específico para la colecistitis aguda. Siguiente, por favor.
El tratamiento, en general, aquí le traigo un algoritmo que vamos a detallar próximamente, pues ya los pacientes que tenemos con el diagnóstico corroborado de colecistitis aguda van a ser ingresados al hospital y van a recibir atención con fluidoterapia intravenosa para corregir los trastornos electrolíticos y para poder controlarle también el dolor al paciente. En algunos casos específicos, como mencionaré adelante, pueden estar indicados antibióticos. Pero recordemos que este no es una patología netamente infecciosa, sino que pueden darse complicaciones que requieran estos antibióticos. La selección del tratamiento definitivo, como lo mencioné, va a depender de la gravedad en la cual categoricemos la colecistitis aguda. Y esto nos va a dar el riesgo general del paciente para realizarle la colecistectomía. Si tenemos la sospecha de que el paciente ha sufrido perforación de la colecistitis o está gangrenada, el paciente ya va a referirnos signos y síntomas progresivos, como la fiebre, el aumento de la inestabilidad hemodinámica, va a tener un dolor irritable durante las terapias de apoyo, y ahí puede ser necesario que incluyamos una colecistectomía de emergencia. Y los pacientes que tengan bajo riesgo, que no tengan indicaciones urgentes de la intervención en general, los podemos someter a colecistectomía laparoscópica, que va a ser preferible darse durante el mismo ingreso del paciente. Vemos aquí que los pacientes se clasifican según la gravedad con las tablas de ASA. Los pacientes que tengan ASA 1 y 2 son pacientes de bajo riesgo, y los pacientes que tengan ASA 3, 4 o 5, pues obviamente van a ser pacientes de alto riesgo. Estos pacientes de ASA 3 a 5 van a tener una mayor tasa de mortalidad perioperatoria, que va a oscilar cerca del 5 al 27%. Estos van a ser considerados incluso en alto riesgo para realizar la colecistectomía. Sin embargo, estos pacientes van a tener indicaciones urgentes de la intervención con el procedimiento principal del drenaje de la vesícula biliar antes de realizar la colecistectomía, para poder optimizar la cirugía. Entre los diversos métodos para drenar la vesícula biliar, pues es necesario que el paciente sea de alto riesgo y que se haga de forma conservadora. Pero en realidad no muestra ninguna mejoría apreciable en el progreso de los síntomas severos de este paciente. El objetivo principal de este drenaje es poder alejar todo el material purulento de la vesícula biliar obstruida, y esto nos va a permitir que se resuelva el edema, que es lo que a menudo es lo que nos hace que se dé la apertura del conducto cístico obstruido y que entonces el material se derrame en toda la cavidad. Para realizar el drenaje lo podemos lograr mediante diversos abordajes, ya pueden ser percutáneos, endoscópicos o quirúrgicos. Siguiente. El tratamiento principal de toda la colecistitis, que es lo que nos debemos llevar, es que se realiza mediante una colecistectomía laparoscópica, que este es el enfoque estándar para todo el tratamiento. Este es el que nos va a ayudar que sea con una reducción del dolor en comparación con lo que realizamos anteriormente en tiempos pasados con una colecistectomía abierta. La colecistectomía laparoscópica nos va a ayudar en varios puntos, como ya sea que reduzca el dolor postoperatorio, que acorte significativamente la duración de la estancia hospitalaria, la convalecencia y el tiempo fuera del trabajo del paciente. Esta también es preferida en muchos pacientes debido al punto de vista cosmético. Sin embargo, la tasa de complicaciones graves en colecistectomía laparoscópica sigue siendo más alta que la observada en la colecistectomía abierta. En general, existen dos tipos de puntos en los que podemos clasificar la colecistectomía laparoscópica, ya sea que le demos al paciente una temprana o una tardía. La temprana sería la que llamamos de emergencia para los pacientes que tienen colecistitis aguda, que inicia en los primeros 72 horas posteriores al cuadro sintomático y que se da al ingreso hospitalario. Esta cirugía va a ser más fácil de realizar, ya que la inflamación local, según los estudios, ha demostrado que aumenta después de las 72 horas de la aparición inicial de los síntomas. Lo que va a hacer que si utilizamos la colecistectomía laparoscópica temprana, vamos a tener una disección más precisa
y va a tener menos gravedad de las complicaciones quirúrgicas y va a disminuir las complicaciones postquirúrgicas con respecto a una colecistectomía abierta. La otra forma sería una colecistectomía laparoscópica tardía, que esta es la que se realiza típicamente 6 semanas después de que ya se haya resuelto la enfermedad biliar aguda del paciente. Siguiente. El tratamiento de colecistitis aguda lo podemos ver también según los grados, como lo mencioné. Inicialmente es lo que ya hemos venido mencionando, que si tenemos un paciente con grado 1, es decir, que no está complicado, vamos a ingresarlo al hospital, vamos a darle fluidoterapia, vamos a corregir los trastornos electrolíticos y a manejarle el dolor. Y si tiene riesgo quirúrgico bajo, vamos a realizar una colecistectomía laparoscópica temprana. En caso que tenga un riesgo quirúrgico alto, según las guías de ASA, que sea ASA 3 a 4, 3 a 5, vamos a iniciarle antibióticos y vamos a programarlo para una colecistectomía laparoscópica temprana, pero vamos a suspender los antibióticos 24 horas después de la cirugía. La única diferencia aquí sería que le demos antibióticos previos y postoperatorios hasta 24 horas al paciente. En el grado 2, el manejo inicial incluye todo lo que se menciona en el grado 1, más antibiótico-terapia y reposo intestinal al paciente. El riesgo quirúrgico bajo sería igual una colecistectomía laparoscópica temprana, y si tiene un riesgo quirúrgico alto, vamos a realizar en este caso una colecistectomía laparoscópica tardía. Y vamos a darle antibiótico-terapia hasta 7 días después de la operación. En el grado 3 se incluye la estabilización hemodinámica y respiratoria del paciente, incluido lo mencionado en la evaluación en el tratamiento inicial del grado 1 y 2. Igual, si tiene riesgo quirúrgico bajo, vamos a realizar una colecistectomía laparoscópica temprana, y si tiene un riesgo quirúrgico alto, el manejo sería igual al grado 2. Siguiente. En cuanto a lo que he ido mencionando para el manejo del dolor y de los antibióticos en estos pacientes, pues el manejo del dolor es básico. Sería el control del paciente, se puede hacer con AINES o con opiáceos. Generalmente se utiliza ketorolaco en dosis de 30 a 60 miligramos ajustados a la edad y a la función renal, y son administrados por vía intramuscular. Y los opioides utilizados pueden ser la morfina, la meperidina, y estos son un tratamiento apropiado ya para los pacientes que tienen contraindicaciones de AINES. Los antibióticos, en general... España, muy buenas tardes, América, muy buenas tardes, Centroamérica, Caribe. Estamos aquí de nuevo en este foro. Los antibióticos, en general, pues es un proceso inflamatorio, como se ha ido mencionando, la colecistitis aguda, pero este puede sufrir infecciones secundarias a la vesícula biliar, como el resultado de la obstrucción del conducto cístico y como resultado de la éstasis biliar. La tasa de empiema y de absceso pericolequístico es baja en general, pero los pacientes pueden desarrollar fácilmente una sepsis, ya sean por gram negativos, potencialmente mortal para producir una peritonitis generalizada. Por lo tanto, los antibióticos que se van a administrar en general va a ser para proteger contra esta sepsis y para proteger con la infección de la herida postquirúrgica. Cuando esté indicada, se va a dar antibióticos empíricamente, y los agentes elegidos deben ser para cubrir los patógenos más comunes, que ya serían las enterobacterias, incluidos los bacilos gram negativos, anaerobios y los que no requieran actividad contra enterococos. Aquí está una tabla pues en la que se ve el régimen directo según cada tipo de infección. Siguiente. Ahora voy a mencionarles las complicaciones más frecuentes de la colecistitis aguda. La más frecuente y la más importante sería la colecistitis gangrenosa, que es la más común de todas las complicaciones en la colecistitis. Esta es particularmente, se da en los pacientes mayores, en pacientes que tengan diabetes y en aquellos que hayan tenido un diagnóstico tardío, es decir, que se retrasaron en la búsqueda del tratamiento. Siguiente. Las siguientes complicaciones que no son tan frecuentes serían la perforación y la fístula colecistoentérica. En la perforación, pues,
Generalmente va a ocurrir después del desarrollo de la gangrena y a menudo va a resultar en un absceso pericolequístico. Y con menos frecuencia va a tener una perforación libre hacia el peritoneo, lo que pues nos va a poder dirigir a una peritonitis generalizada. Por lo tanto, como estos casos podrían cursar con peritonitis generalizada, pueden tener una mayor tasa de mortalidad. Respecto a la fístula colecistoentérica, esta va a resultar de la perforación de la vesícula biliar directamente al duodeno o al yeyuno. Recordemos que la formación de las fístulas se van a deber a menudo a la necrosis por presión de la larga duración de los cálculos que tiene la colecistitis aguda. Siguiente. Las otras dos complicaciones, que son mucho menos frecuentes, sería el hilio biliar y la colecistitis enfisema. El hilio biliar sería el paso del cálculo biliar a través de la fístula colecistoentérica que se mencionó brevemente, y esta nos va a llevar a una obstrucción intestinal, lo que nos va a llevar a un hilio terminal. Y la colecistitis enfisematosa va a ser causada por una infección secundaria a la pared de la vesícula biliar por los organismos formadores de gas, principalmente el Clostridium welchi. Otros organismos que también se han aislado, está la Escherichia coli, que se ha aislado en 15% de los casos, los Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas y Klebsiella. Siguiente. Muchas gracias, doctora Keren. La verdad es que nos ha dado una información bastante amplia de cómo diagnosticar y tratar la colecistitis, y pues yo les quiero hacer un pequeño resumen de lo que han mencionado nuestros doctores. En sí, la colecistitis aguda, como ya podemos tener claro, es un síndrome de dolor en el cuadrante superior derecho, que lo acompañan en la fiebre, la leucocitosis asociadas a una inflamación de la vesícula biliar, generalmente que se relaciona con enfermedad de cálculos biliares. Sin embargo, también, una vez que un paciente desarrolla colecistitis aguda, se le recomienda que tenga una terapia definitiva, pues si no se hace una terapia definitiva, los síntomas y las complicaciones pueden ser bastante recurrentes. Los pacientes diagnosticados con colecistitis aguda deben ser ingresados en el hospital. La atención de apoyo inicial incluye fluidoterapia intravenosa, corrección de los electrolitos y control del dolor. El control del dolor se puede realizar, como se menciona en la clase, de forma adecuada con AINES, antiinflamatorios no esteroideos u opioides. Los pacientes deben también mantenerse en ayunas, y aquellos que están vomitando pueden necesitar la colocación de una sonda nasogástrica, aclarando que esto es cuando el paciente ya está hospitalizado. La colecistitis aguda es principalmente un proceso inflamatorio, como sabemos, pero puede ocurrir una infección secundaria de la vesícula biliar que resulta sobre todo de la obstrucción del conducto cístico y la éstasis biliar que ocurre entonces. Muchos médicos administran de forma rutinaria la terapia antimicrobiana, como vimos en antes, a todos los pacientes diagnosticados con colecistitis, que continúa hasta que se estirpe la vesícula biliar o que se controle clínicamente. Pues la elevación y el momento de la intervención para la colecistitis aguda se va a tratar con colecistectomía, drenaje de la vesícula biliar, y va a depender de la gravedad de los síntomas y del riesgo general de la cirugía del paciente. Las opciones de drenaje van a incluir la colecistectomía percutánea o abierta y el drenaje endoscópico transpapilar o transmural. Con esto también le queremos decir al doctor Inti Pérez que si desea también hacer un comentario, ahorita cuando vamos a hacer las preguntas puede intervenir. Además, después de que nuestros doctores Keren y Joel respondan, puede hacerlo, y también nos gustaría que al final nos contara un poco de su experiencia en la clínica tratando las colecistitis. Vamos a dar inicio al periodo de sesión de preguntas. Aquí están las referencias que utilizamos, los doctores utilizaron. La sesión de preguntas y respuestas, pues, a ver, en el chat me han hecho preguntas relacionadas a cómo los síntomas, cómo uno sabe cómo atender, examinar físicamente a un paciente cuando me llega con un cuadro agudo de que yo sé que tiene colecistitis. ¿Qué le voy a examinar? ¿Cómo dirijo ese examen? ¿Me lo pudiera contestar, por favor, el doctor Joel? Bueno, pues para hacer el examen físico dirigido con un paciente que se sospecha colecistitis,
le examinamos el abdomen y palpamos en la fosa de la vesícula biliar, justo debajo del borde del hígado. Se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y eso hace que la vesícula biliar descienda, y cuando se presiona ese lugar, el paciente, eh, el paciente tiene una pausa de la inspiración. Ese es un dato del examen físico que podemos realizar para confirmar la colecistitis, y junto con los criterios de Tokio como los estudios de imágenes y los laboratorios como el hemograma, para confirmar para tener un diagnóstico definitivo. Gracias, doctor Joel. Y pues, y el doctor Inti, si le gustaría agregar algo más a esta respuesta, poder hacerlo. Adelante. Sí, muchas gracias. Quería agregar algo, y que es un punto importante. Estos pacientes, casi todos, lo más importante es la historia de la enfermedad. La historia del paciente casi siempre, en estos casos que ya tienen un proceso instaurado de inflamación, como la colecistitis, han tenido previamente cuadros de cólicos. Cólicos que no siempre son acompañados de fiebre, leucocitosis, pero son cuadros recurrentes. Casi siempre, como dijeron los colegas, asociado a la ingesta de alimentos con grasas, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a llegar a atenderse donde un médico quejando dolor abdominal, principalmente el cuadrante superior derecho, relacionado con las comidas con grasa o con una historia de haberlo presentado previamente de forma recurrente. Los procesos inflamatorios como este, como bien dijo la doctora Rosas, no son un proceso infeccioso inicialmente, son procesos inflamatorios y que son recurrentes muchas veces. A ver, una de las preguntas que manifestaron es cómo se examina al paciente. Bueno, yo les recomendaría que nunca examináramos un paciente dirigido a una patología en cuanto al abdomen. El abdomen hay que examinarlo en forma general. Muchas de las patologías se confunden por la localización pues, anatómica, que son vecinas unos con otros órganos. La apendicitis, los procesos infecciosos de las vías urinarias, la gastritis, que quizás es el diagnóstico más confuso con los cuadros biliares, ¿no? Se confunde mucho en nuestro medio, se da tratamiento empírico para la gastritis a la mayoría de estos pacientes que luego van a venir con un cuadro ya de colecistitis. Si uno les pregunta, históricamente han tenido tratamiento para gastritis. Entonces, lo más importante de estos casos es la historia. Luego, un examen físico en cuanto al abdomen completo, dirigido por el dolor donde refiere el paciente. Obviamente sí va a ser en el hipocondrio derecho. Entonces lo que hay que hacer es tratar de dirigir, y conociendo los signos de inflamación, cómo uno puede determinar que ese cuadro es un cuadro inflamatorio, ¿no? Principalmente. Sí, el signo de Murphy es lo más importante, o lo clásico. Luego de esto, tendremos obviamente otro paso más importante, que es la confirmación de la sospecha. Sospecha que sea un proceso inflamatorio de la vesícula. Y hay que confirmarlo con las pruebas de laboratorio, como dijo la doctora, y también con el examen ultrasonográfico en este caso, que por suerte obviamente está accesible casi en todos los centros hospitalarios. No solamente pues de un nivel alto, sino pues casi es un examen bastante accesible a todos nosotros, no solamente en el rango de la cirugía, sino obviamente en casi todas las ramas médicas. ¿Puedo responder las otras preguntas o vamos? Si gusta, puede responder la siguiente, ya se la voy a leer. A ver, nos dicen, ¿hasta qué punto de obstrucción o de inflamación podríamos constatar el signo de Courvoisier-Terrier en un paciente con colecistitis? Bueno, a ver, los signos son difíciles de corroborar en todos los pacientes, ¿no?
qué punto de obstrucción en cuanto al signo de Kubarsi-Terrier, que es un signo pues no es tan pues, dirigido a este caso, pero en sí lo importante de estos cuadros, a ver, estos signos se dan principalmente cuando hay un engrosamiento de la pared. Y el engrosamiento de la pared en forma crónica se da cuando el paciente ha tenido cuadros repetitivos de procesos inflamatorios, no solamente de los cólicos, sino de procesos inflamatorios. No es tan frecuente, pero obviamente sí se da. El paciente va al cuarto de urgencia principalmente por dolor. Y ese es el signo, y ese es el síntoma más importante y el signo que no siempre se presenta, porque hay que recalcarlo. La doctora nos explicó, la doctora Rosas, que no siempre tienen todos los signos para dar un diagnóstico. Hay pacientes que pues solamente es la historia, que cuando uno lo examina no es mayor el dolor, el signo de Murphy es bastante dudoso. Sí se ayuda al signo de Murphy ultrasonográfico porque es dirigido anatómicamente al punto donde está la vesícula, eso sí es importante. Pero aún así, los pacientes puede ser que no tengan signos de Murphy, o sea, no tengan dolor a la palpación. Pero el hecho de encontrar signos ultrasonográficos, engrosamiento de la pared, la presencia de líquido pericolicístico, obviamente nos da, y obviamente con los exámenes de laboratorio, tener también algún tipo de aumento de los glóbulos blancos es indicativo que el paciente tiene un cuadro inflamatorio de la vesícula secundaria a la presencia de cálculos en su mayoría de las veces. Gracias, doctor Inti, por contestar a la pregunta. Y A pues... ver, quiero contestarle la última, que está interesante. Está bien, doctor, adelante. Que sí es común las complicaciones mencionadas como el hilo biliar. Bueno, el hilo biliar es un proceso principalmente obstructivo. El término hilo biliar no está correcto en cuanto a su definición y los estudios lo mencionan. Un hilio es la disminución de los movimientos del intestino, pero tradicionalmente se le denomina hilio biliar a la obstrucción causada por un cálculo que pasó de la vesícula al tracto intestinal. Principalmente, como dijo la autora, de un paso de la vesícula por un proceso contiguo de inflamación hacia el duodeno. Es lo más clásico, aunque no es el 100% de los casos. Estos cálculos, que casi siempre son grandes, llega a un punto del tracto intestinal, puede ser el intestino delgado o en el colon, clásicamente en el yeyuno medio o en la válvula ileocecal, que produce una obstrucción mecánica. O sea, un cálculo de estos, y se han documentado cálculos de 3, 4, 5, hasta de 15 centímetros que han pasado de la vesícula al tracto intestinal y obstruyen en el punto, obviamente, donde no pueden continuar su paso. Esta semana tuvimos uno en el Hospital Santo Tomás. Por eso digo que es interesante. Pero representan solamente el 1% de las obstrucciones intestinales. O sea, no es muy común. A ver, hay cosas interesantes en cuanto a la colicistitis aguda, que obviamente se desencadena por la presencia de cálculos en la vesícula. Teniendo a nuestro colega, el doctor Liao, les voy a contar algo que revisamos hace un par de semanas. El doctor nos mencionó, el doctor Liao, que hay 700.000 colecistectomías al año en Estados Unidos. En la China tiene una población mucho mayor, casi 4 veces más, pero si ustedes buscan las estadísticas, no se realizan más de 700.000 colecistectomías al año. A ver, y no es por la capacidad, porque la tienen, es más que todo por la cultura. En la comunidad china tienen unas ideas ancestrales en que la vesícula forma parte de un sistema en su organismo que es importante no solamente para su salud, sino para su salud mental. Tiene que ver con el juicio. Entonces, la idea, la creencia es que al retirarle la vesícula van a perder algo de eso. ¿Sí? Entonces, ellos, respetando esas tradiciones, realizan colecistostomías, que fue lo último que mencionó la doctora Cid al final del resumen. La colecistostomía en nuestro medio está indicada
¿Qué es la colecistectomía? Es colocar un catéter percutáneo en la vesícula que está inflamada para drenarle la bilis y disminuir el proceso inflamatorio. Eso se hace cuando el paciente está críticamente enfermo, un ASA muy elevado. 4, un paciente que no puede ser llevado a un salón de operaciones, y eso casi siempre se hace al pie de la cama. En la China se le realiza a mucha población por su creencia y respetando su creencia, pues se realiza colecistostomía con la extracción de los cálculos. Entonces, en sí, la colecistectomía es el gold standard de esta patología. La colecistitis y los procesos de dolor secundario a la presencia de cálculos en la vesícula. El gold standard de manejo es colecistectomía laparoscópica. Sí, es cierto que todavía tienen algo de complicaciones más que la colecistectomía abierta. En los últimos años ha disminuido eso. Hay sistemas o se han desarrollado algunos tipos de sistemas para disminuir las lesiones, obviamente teniendo más seguridad. Yo le mencioné en la clase una cosa que se llama la fluorescencia, cirugía guiada por fluorescencia, que uno puede ver casi siempre como teñida la vía biliar, entonces uno la puede evitar para no lesionarla. ¿Cualquier otra pregunta? Con mucho gusto. Sí, yo tengo una. Sí. Adelante. En el caso del procedimiento que acaba de mencionar del drenaje, ¿cuál es el riesgo? ¿O hay un mayor riesgo de infección y también hay un mayor riesgo en estos pacientes que presenten un drenaje no exitoso? Sí, los pacientes, las personas que son candidatos a drenaje son casi siempre personas que no son candidatos a una cirugía. Obviamente sí tienen algún tipo de factor de riesgo. Uno de los más grandes es el sangrado. ¿Sí? El factor de riesgo más grande de un paciente que se le hace cualquier procedimiento percutáneo es el sangrado. Obviamente también que haya una perforación a la cavidad de la vesícula y obviamente con una peritonitis. En sí es bastante seguro y por eso se realiza en un paciente críticamente enfermo, pero todo tiene su riesgo. Muchas gracias, doctor, y queremos agradecerles también por mencionar ese aspecto del hilio, que como nos dijo que fue algo que experimentaron en el hospital esta semana, y pues nos hace pensar de que en verdad las obstrucciones no solo son por los casos normales, que siempre sabemos las hernias, las adherencias, los tumores, sino que también hay que considerar otras opciones posibles y siempre indagar muy bien con toda la clínica del paciente, más otras herramientas. Muchas gracias. Gracias Y a pues, ustedes por la oportunidad. sí, aquí hay otra pregunta que no contestamos, que era diferente, de qué pasaba si un caso de pacientes que hacen fístula como complicación, si hay algún indicativo de que nos pueda hacer sospecharlo cuando hay fístulas. Sí, cómo no. Mira, la fístula Gracias. de la vesícula casi siempre se da al intestino, o sea, al duodeno o al colon, y como dijo la autora, también al yeyuno. Entenderán que como son órganos que tienen aire en su interior, cuando se produce una fístula hay el paso del aire a la vesícula y puede pasar a la vía biliar. Entonces ese es un signo, además en una radiografía simple abdomen se puede ver la presencia de aire, ¿no?, en la vesícula. Es muy clásico. Cuando uno tiene un hilio biliar es porque ha pasado y hay una fístula. Entonces hay 3 puntos: la obstrucción, la colecistitis y la presencia de aire dentro de la vesícula de la vía biliar. Muchas gracias, doctor. Muy puntual ese aspecto que podemos revisar al hacer una radiografía. Muchas gracias. Y gracias a todos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, entonces estaríamos finalizando nuestro webinar. Y a ver, aquí en Panamá, ¿hay algún porcentaje de pacientes que al momento de realizar la colecistotomía se encuentran plastronamiento vesicular? Sí, claro, sí los hay. Y este último año más todavía. Porque, pues, con las características de nuestro problema actual, los pacientes tienden a ir muy tarde al hospital, ¿no? Tienden a automedicarse, tienden a tratar de evitar la atención, pues, hasta cuando ya les es imposible soportar ese dolor. Y cuando llegan
o también porque van comúnmente, o pues van mucho al hospital y piensan que es un proceso solamente de dolor y un cólico y los mandan a la casa, pues cuando llegan muchas veces llegan complicados. Lastimosamente estamos viendo muchos casos de estos, de plastrón, ¿sí? Plastrón prácticamente hay una clasificación de la vesícula transoperatoria y hemos visto casos muy avanzados de procesos inflamatorios que muchas veces imposibilitan terminar la colecistectomía en forma laparoscópica y hay que convertirlo, que es el paso a la cirugía abierta, por falta en lo que es la visualización de la anatomía. A pesar de todos los adelantos y tecnológicos que tenemos y de monitores y cámaras nuevas, sí, pues se nos hace bastante difícil para este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos nuevamente a cada uno de los doctores expositores y al moderador Inti Pérez por su participación. Doctor Victoria, no sé si tenga algún comentario o cualquier otro participante. Yo quiero felicitarlo por el trabajo y por todo lo que han resumido en tan poco tiempo. La verdad ha sido muy dirigido y muy claro en todo lo que han mencionado. Los felicito. Muchas gracias, doctor Inti, y muchas gracias por sus conocimientos compartidos, que seguro nos servirán al momento de aplicarlos en nuestra práctica. Hoy cualquier cosa a la orden, con mucho gusto. Gracias a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias.